Estás escuchando Atajo Cultural, tu espacio de desarrollo personal, reflexión directa aquí y ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos a agarrar un nuevo Atajo Cultural. Aquí estamos Gabriel Velasco y Andrés Montero desde Madrid y Londres, respectivamente. A ver, Gabriel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Andrés, teníamos ya este tema pendiente desde la semana pasada, ¿no? El tema del sufrimiento. Sí, Y señor. creo que es tan importante, ¿no? Es ¿Cuánta un... gente está hoy buscando respuestas respecto al sufrimiento, entendiendo, bueno, padeciendo el sufrimiento en sus vidas? Sí, y a veces no entendemos el sufrimiento, a veces podemos nosotros no estar sufriendo y como nosotros no estamos sufriendo no nos damos cuenta del sufrimiento ajeno. Así es, así es. Y me gustaría traer a colación, Andrés, un tema de cuando hablamos lo de la teoría del juego y los juegos suma cero, ¿recuerdas? Sí, sí, claro. Eso, el tema o el esquema general de que la gente crea su realidad en función de cómo piensa que la realidad es en su mente. Sí, no, es exactamente eso. Y bueno, como lo hablamos en ese episodio, que por cierto, si no lo han visto, lo recomendamos que lo vuelvan a ver. 100%. Y es que uno hace que esto lo dijimos, ¿no? Uno hace de su realidad lo que uno quiere. Tal cual. Que Eh, de, es algo que se dice muy fácil, pero realmente tiene mucho peso. Porque la realidad de algunas personas es muy difícil y se la es pueden así, tomar bien, como la realidad de otras personas puede ser muy sencilla y se la pueden tomar mal, como lo más difícil del mundo. es así. De hecho, con lo que habíamos puesto de la suerte en esta semana, una de las frases que pusimos era que la suerte como fenómeno estadístico puede existir, es decir, puede haber gente que le vaya mejor que a otra en general, en el Sin duda. sentido de que puede tener más cosas como dadas por la vida en sí misma sin que tú hayas accionado en ella de una manera mayor que la media o menor que la media. Entonces hay gente que tiene, según esta teoría, pues, estadística pura, gente que tiene vida mejor o peor que otra. Claro, lo que pasa es que ahí no estamos considerando el factor que tiene uno para transformar su vida, sea como sea. Y también de cómo tú puedes medir el promedio, la media, para poder comparar. Porque la media puede existir en muchos niveles, puede existir a nivel de salud, puede existir a nivel económico, familiar, social, es decir, emocional, un montón de cosas. Y por eso es muy difícil determinarlo, pero bueno, en cualquier tópico o cualquier tema que quieras ponerlo como referencia, como benchmark, que se dice en inglés, es decir, como punto de salida, puedes conseguir gente que tiene más o menos en esta vida. Eso. Sin embargo, sin embargo, el sufrimiento creo que va mucho más allá, ¿no? Va más ligado con concepciones o prejuicios que tenemos en nuestra mente que moldean esa realidad con la que estamos interactuando. Sí, es que el sufrimiento también viene siendo, ¿no? Puede venir de muchas maneras. El sufrimiento puede ser un sufrimiento físico, como puede ser un sufrimiento emocional. Así es, así es. De hecho, recuerdo que hubo un tiempo que yo leí un libro llamado Antología de la Violencia, que Sí, explica que la violencia en general viene de maneras en las cuales interpretamos el mundo erróneamente. Entonces, como yo interpreto el mundo de una manera y el mundo es de otra, sufro. claro. Es decir, una de las causas principales del sufrimiento, perdón, de la violencia a nivel psicológico es la decepción. Es decir, que yo pienso que las cosas son de una manera y las cosas en verdad son de otra y sufro porque no pude anticipar la realidad como es. Es decir, no pude modelar la realidad como realmente es, sino como yo pensaba que era y me dio un tortazo con la Sí, realidad. es así. Una Y palabra. bueno, eso va muy de la mano con la ansiedad, que por cierto también hablamos en una caminata, que es las expectativas que uno tiene del futuro y el no saber, o el decepcionarnos por haber pensado que la realidad iba a ser una cosa que terminó siendo otra. Así es. Fíjate, hace 2 días estaba hablando con una amiga de religión y tal, y ella me decía un punto que, bueno, no lo comparto, pero es válido.
su punto era que ella veía las religiones más como una heurística, es decir, más como un modelo de trabajo para tu realidad, para la vida, que como algo verdadero o no. Y yo digo, bueno, mira, yo soy partidario de creer en Dios, yo creo en Dios. Sin Sí, embargo, tu postura también puede ser válida. Es decir, ¿por qué, no, por qué la religión también no puede funcionar como una manera de seguir en la vida, una manera de avanzar? Y justamente las religiones son creo que una de las, perdón, uno de los mundos en los que se habla más del sufrimiento, ¿verdad? sin duda. Es que Como un tema central. va de la mano con toda la religión. Bueno, incluso desde miles y miles de años atrás, el sufrimiento, tanto emocional como físico, está mostrado en diferentes religiones. ¿Cuántas peleas no hubo entre familias, entre reinos? Y además de que bueno, mucho tiempo atrás, la tortura era parte de la religión. Sí, tal cual, tal cual. Y De hecho, como, la tortura física, el sufrimiento físico era parte de las religiones. sin duda, y yo creo que hasta el psicológico también, porque se traumaba la gente, algunas personas se traumaban para convertirlas en lo que ellos querían. También puede ser. De hecho, mira, el tema del sufrimiento es tan recurrente en las religiones que hay religiones, por ejemplo, que están basadas casi al 100% en axiomas, en verdades del sufrimiento, como por ejemplo el budismo. El budismo dice que la vida es sufrimiento, tal cual. Eso es uno de sus lemas principales. Ok, La vida es sufrimiento. Imagínate una religión que a ti te inculcan de pequeño, bueno, porque así son la mayoría de las religiones, te inculcan de pequeño, y que te dicen que la vida es sufrimiento, de una, así, sin que puedas analizarlo antes, sino tomarlo como un dogma. Es decir, como algo que no se cuestiona, algo que se acepta. sin duda. Sin Imagi- embargo, date cuenta que la gente del budismo, la gente que lo sigue o que lo puede practicar, no es que están sufriendo todo el tiempo. Una cosa muy diferente, sufrir todo el tiempo a pensar que la realidad puede ser sufrimiento, aunque parezcan contradictorios, ¿no? claro, claro. Y de hecho es como se toman, es la forma en la que ellos se toman su propia realidad y las herramientas que usan para transformar su propia realidad. Que yo creo que todo viene empezando desde un cambio interno. Así es. De hecho, mira, esta gente del budismo, en todas sus acepciones, ven el sufrimiento como algo que tiene que ser superado y como algo terrenal. Es decir, ven al sufrimiento como algo propio de este mundo físico y en la medida que yo me desapego de este mundo físico, trasciendo y evito el sufrimiento. Por eso es que los budistas no quieren tener bienes materiales, no quieren quieren estar lo menos atados posibles a este mundo que podemos tocar y ver porque piensan que es una ilusión y que esa ilusión nos crea sufrimiento. Por decirlo de una manera muy vaga, como porque tampoco podemos hacer un episodio del budismo, a lo mejor podemos hacer otro momento, pero ahora vamos a resumirlo en eso, básicamente esos puntos. Y, a ver, los budistas se caracterizan mucho también por leer muchísimo, porque tienen mucha literatura al respecto y muchísimos libros por los cuales guiarse con su filosofía. Bueno, Y te ojo, puedo, y- que hay quienes dicen que el que más sabe, más sufre. exacto, por ahí van los tiros. Y lo que te quería preguntar, Andrés, ¿tú piensas que la gente que estudia más, sea lo que sea que estudie, por ejemplo, estos budistas que estudian muchísimo, van a ser más o menos felices que una persona que no estudia? No lo creo. Yo pienso que una persona, tanto que estudie como que no estudie, puede sufrir tanto como el otro, siempre que tenga siempre que no acepte su realidad como es y, y tenga mucha envidia. Si la persona, es decir, si la persona sepa o no sepa, no trabaja su sufrimiento, pues va a sufrir. No es culpa de saber más o saber menos. Y así. De hecho, mira, hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es la de tres tipos en una ventana, uno que no tiene nada abajo y por ende no llega a ver la ventana, otro que tiene fajos de dinero muy gordos, muy grandes, y
y entonces lo tiene debajo de sí mismo, lo sirve como escalón, pero lo que hace es más bien sobrepasar los marcos de la ventana y no la puede ver. Y luego está otra persona que con libros y dinero puede ver perfectamente la ventana. Entonces lo que te quiere decir esa imagen, ese cómic, es que la gente que no tiene ni estudios ni recursos se pierde muchas cosas de la realidad. La gente que solamente tiene recursos y conocimiento, sabiduría, está muy por encima a veces de muchas cosas y no puede tampoco apreciar la realidad porque no puede ver la ventana porque está arriba de la ventana, ¿me explico? Sí, claro, lo Y entiendo. que la gente que está equilibrada, es decir, que tiene recursos, pero también tiene sabiduría, son los que pueden percibir la realidad. Yo creo que, bueno, el punto principal de esa imagen, más allá de los recursos, la sabiduría, es el balance, el concepto de balance. Si tú estás balanceado, tú puedes ver la realidad tal cual como es. Y para estar balanceado hace falta ni hacer mucho ni hacer poco, sino hacer lo suficiente, ¿verdad? Sin duda es eso. Mucha gente lo sigue. Y de hecho, eso me recuerda mucho, esa imagen que tú pintaste, me recuerda mucho a una pintura que se llama los, ¿cómo decirte? Aquellos, los que prueban el vino. Disculpa, Sí. los que prueban el vinagre, ¿no? Y Ujú. son tres filósofos, tres hombres viejos chinos que están Sí, tomando vinagre. Cada uno tiene una expresión diferente, ¿no? Entonces, claro, lo interesante es que estos tres viejos son, ojo, sin motivo de respetar, sin ninguna intención de irrespetar a nadie, son sí. Confucio, Buda y Lao Tse. Confucio Ok, y Buda son más conocidos, Lao Tse es el filósofo chino que hablaba del taoísmo. correcto. ¿Ok? Entonces, cada hombre tiene, los tres están probando el mismo vinagre, ¿no? Entonces tienen tres Sí. expresiones. Confucio tiene una expresión así como de asco porque el vinagre está muy ácido, Ujú. ¿cierto? Y eso representa porque él ve la vida como algo ácido. Ok, El budista la ve como así, como más picantes, como más así, porque él ve la vida de esa forma, como dices tú, el sufrimiento, ¿no? ujú. Y Lao Tse se la toma sin ningún tipo de problema, porque él acepta el estado natural del vinagre, él lo acepta como es, sin intención de cambiarlo, y dice que al aceptarlo como es, pues se siente mejor. Ok. Bueno, entonces tenemos varias cosas. El conocimiento, la realidad y el sufrimiento. Bueno, yo estoy viendo ahora así como tres temas que se conectan, ¿verdad? Sin duda. Bueno, tres Se conectan. filosofías. Sí, son tres temas que parece que puede darnos una buena conclusión de qué hacer con esto del sufrimiento. Fíjate, Nietzsche, ahora que lo comenta, es decir, acabo de hacer como este clic ahora, Sí, Nietzsche habla de algo llamado amor fati. Amor fati es aceptar tu devenir, es decir, aceptar lo que sea que venga, sea bueno o malo, y en vez de sufrir por ello, aceptarlo, abrazarlo, porque en la medida de que lo abrazas, creces. No, es decir, te lo pregunto, a ver qué opinas tú. ¿No crees que tiene como algo de similitud con esa imagen de ese cómic que viste de Lao Tse, Buda y Confucio? sí, Especialmente sí. con Lao Tse. Es decir, que Lao Tse está postulando lo mismo que Nietzsche. Qué interesante que Nietzsche postule eso, porque a mí me gusta mucho el taoísmo y he leído sobre el taoísmo. Y es así, es realmente eso, es aceptar las cosas como son. Y a partir de allí puedes mover, transformar tu realidad. Ojo, que seguramente Nietzsche se lo copió. Es Bueno, decir, es probable que lo haya leído él y luego lo haya puesto con su filosofía. bueno, como dicen, muchas de las cosas que aprendemos hoy en día la dijo algún filósofo cientos de años atrás, ¿no? Tal cual, y ya todo está escrito. Sí, exacto. Ojo, Es así. y es eso, pues es como ver el destino, es como ver el sufrimiento como destino o aprendizaje. Es eso. Y fíjate también, con respecto a lo que estábamos hablando al principio, hay mucha gente que crea su sufrimiento es con su mente, es decir, con cómo ellos interpretan la realidad, porque la realidad es como es, si tú existes o no existes, da igual. Lo que tú estás percibiendo como realidad es lo que tú quieres percibir como realidad, lo que tus filtros te permiten percibir como realidad. Si Claro, tú te pones unos lentes
rojos, por ejemplo, la realidad sigue siendo del mismo color, pero si tú te pones lentes rojos, tú vas a percibir la realidad roja. Claro. Entonces, eso me lleva a traer a colación que esto es una opinión personal, pero siento que la mayoría de las personas alrededor de nosotros están sufriendo muchísimo. La gran mayoría de las personas están sufriendo porque no solamente están viendo una realidad que no pueden modelar, es decir, una realidad que no es lo que ellos esperaban, lo que puede esperar la persona promedio en general, sino que tampoco tienen las herramientas para esa realidad, aunque no es como yo quiero que sea, aceptarla y poder ver qué hago con ella, es decir, cómo la modifico si quiero modificarla o cómo la disfruto si lo que quiero es disfrutarla. No, y estoy de acuerdo contigo. Ojo, cabe destacar que hay veces que la realidad es muy dura, ¿no? Porque hay a veces que, ¿qué pasa cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad terminal o que está en riesgo de muerte o que se muere algún familiar, algún ser muy querido? A ver, son realidades muy duras que no se pueden tomar a la ligera, que no se pueden decir a la ligera que, bueno, tú aceptas la realidad como es. Claro, es difícil aceptarlas. Claro, Sin embargo, hay personas que las aceptan de mejor manera que de otras. Y cada quien sabe cuál es su forma de transformar ese sufrimiento. Cada quien sabe cuál es la forma de uno mismo de aceptar ese sufrimiento, porque es difícil cuando son cosas tan graves como las que mencioné antes. Y otra cosa que tú dices, Gabriel, de que todo el mundo está sufriendo alrededor de uno, eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que llevarlo al corazón muchísimo porque todos tienen un mal día y todos pueden tener un mal día y eso está bien. Y hay que preguntarnos antes de juzgar a alguien, hay que preguntarnos, por lo menos yo me lo pregunto, hay que preguntarnos si esa persona tuvo un mal día. Por ejemplo, me pasó en España justamente, que sí, fui ahorita de España en diciembre, que fui al odontólogo y la recepcionista estaba muy seria. Y yo traté de ser simpático, traté de echarle broma. Sin embargo, ella siguió haciendo lo suyo, no me siguió ningún tipo de juego, sencillamente me pidió mi información y eso fue todo muy, muy directa, muy bien, haciendo su trabajo perfectamente, hizo su trabajo, nunca me salió con una patada ni nada, sin embargo fue súper seria, no siguió como el chiste que le estaba haciendo ni nada. Y yo, bueno, perfecto, no pasa nada. Y mis tíos estaban ahí, presentes, y me dijeron, ay, ¿qué pasó? Cónchale, ¿no te cayó bien la chica que te contestó así como feo y eso? Y yo les dije, bueno, a lo mejor estaba teniendo un mal día. Y ojo, que mi familia conoce a la chica. Yo no la había conocido ok, antes. Y resulta, 2 o 3 días después, mi tío viene y me dice, Andrés, tenías razón. La chica se le estaba muriendo su tía. wow, wow, Y yo dije, wow. es, es así, sí, estamos alrededor de gente que está sufriendo todo el tiempo, a veces por cosas que no pueden evitar, pero hay otras veces que sí. Yo creo que la mayoría de las veces la gente está sufriendo por cosas que pueden evitar con aprendizaje, es decir, con aprender cómo llevar toda esa realidad que viene hacia ti sin que tú te la esperes y cómo justamente hacer como Confucio, es decir, tomarte ese vaso y te lo tienes que tomar igual, simplemente no se te pide disfrutarlo, simplemente que pase en ti como algo natural Como, y puedas como, seguir tu vida. como Lao Tse. Así es. Y evidentemente es difícil debatir este tema porque hasta qué punto es aceptable o no sufrir para alguien. Yo Exacto. creo que es como, puede ser una buena meta en común tratar de no sufrir tanto por esta vida, sino más bien disfrutarla, ¿no? Sin duda, es eso. También, Llevar un mensaje de balance, no es que no sufras en absoluto, porque eso es imposible, sin sino que duda. aprendas a sufrir lo menos posible. Sí, es que somos humanos, ¿no? Es También así, es necesitamos, así. también necesitamos descargar ese sufrimiento, esa tristeza. Y yo creo, esto sí es una opinión personal, yo pienso que, llevado de la mano con lo que decíamos antes, yo pienso que mientras más uno sabe, uno más herramientas consigue uno para manejar el sufrimiento. Y esto va muy de la mano con el conocimiento emocional. Es así. Y hay gente que piensa que no, como dijimos anteriormente, que la ignorancia más bien es como un atajo para no sufrir. Que la ignorancia, ¿cómo es? Que la ignorancia es una bendición. La ignorancia es una bendición, sí, que dicen que mientras Sí, más, la gente que más sabe, más triste es, sí. porque más No, sabe. no podría estar menos de acuerdo con eso. Pero bueno, son opiniones personales. ¿Y tú estás Sí. de acuerdo con esa frase de que la ignorancia es una bendición? Escríbenos en nuestras redes por @atajo cultural y nos veremos en el próximo episodio.
Muchísimas gracias. No te olvides de seguir nuestro Instagram @atajocultural, tu dosis diaria de reflexión. Nos vemos pronto.